Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal del estudio. En este video vamos a continuar con nuestro recorrido por el derecho romano y hoy vamos a detenernos en una de las bases esenciales, que es la institución familiar romana. Antes de que existieran leyes públicas o instituciones del Estado, ya había un orden. Ese orden regulaba la vida cotidiana y ese orden nació dentro de la familia. Tenemos que entender esto porque va a ser clave para poder comprender lo que viene después. La familia romana tenía una estructura patriarcal, lo que significa que se encontraba organizada en torno a una autoridad central, en un hombre denominado pater familias. Tenemos que aclarar desde el inicio que la palabra latina pater no se refiere necesariamente al padre biológico, sino a la persona titular del poder y de la autoridad jurídica dentro de la familia. Esa autoridad que el pater familias ejercía se conocía como potestas, de donde deriva la noción moderna de potestad. La potestas era el poder jurídico reconocido por el derecho romano al pater familias sobre determinadas personas que estaban sometidas a esa autoridad. Era un poder jurídico de carácter originariamente muy amplio, que en su momento permitió al pater familias ejercer autoridad sobre las personas y sobre los bienes, el destino jurídico de quienes se encontraban bajo su potestas. En sus orígenes, la potestas tuvo un carácter muy amplio, casi absoluto. Incluía el jus vitane quisque, que este era el derecho de vida o no sobre las personas que estaban sometidas a su potestas, aunque afortunadamente con el paso del tiempo este poder fue progresivamente limitado y afortunadamente fue abolido. Esta potestas a la que nosotros estamos haciendo mención del pater familias pertenece al derecho privado y no debemos confundirlo con la potestas que ejercían los magistrados en el ámbito del derecho público. Entonces, ¿qué era la familia romana? Desde el punto de vista jurídico, los romanos entendían por familia, en sentido amplio, al conjunto de personas sometidas a la potestas del pater familias, así como los bienes que integraba el patrimonio familiar del cual él era el único titular. El pater familias concentraba diversas funciones que vamos a distinguir con claridad. En el plano jurídico, el pater familias era el único titular del patrimonio familiar, pues todos los bienes pertenecían exclusivamente a él, lo que se conformaba el patrimonio familiar. Los demás miembros de la familia no tenían patrimonio propio, aun cuando trabajaran o administraran bienes. En el plano religioso, el pater familias actuaba como sacerdote del culto doméstico, dirigía los sacra privata, es decir, sacra privata es el conjunto de ritos religiosos privados de la familia, que eran distintos de los cultos públicos del Estado romano, claro. Es importante que aclaremos desde este momento que sacra privata no era el culto a un dios, sino era el conjunto de ritos familiares, y dentro de estos ritos se veneraba a los manes, que eran las almas de los antepasados o los difuntos de la familia, y que se tenía la creencia que seguían influyendo en la vida de los descendientes. Estos difuntos antepasados requerían ofrendas y veneración. Al lar, que es el espíritu protector del hogar,
o comúnmente más los lares, ya que generalmente se veneraban a varios, y a los penates, que eran las divinidades protectoras del sustento, de la vida cotidiana de la familia. En el plano doméstico, con autoridad jurídicamente reconocida, el pater familias ejercía la potestas sobre los miembros de la familia. El pater familias resolvía conflictos internos, inclusive podía aplicar las sanciones que él creyera convenientes, es decir, actuaba como un juez doméstico, ejercía una autoridad disciplinaria dentro de la familia, pero con efectos jurídicamente reconocidos. En Roma, lo doméstico no estaba separado del derecho. La autoridad familiar tenía efectos jurídicos reales. Es por eso que muchos autores han señalado que el derecho romano no surgió de la nada, sino que el derecho romano fue en realidad la proyección en el tiempo del antiguo orden familiar y gentilicio que existiera antes de las formaciones de las civitas. En otras palabras, que el derecho romano se fue construyendo a partir de las reglas que primero funcionaron dentro de la familia y de antiguos grupos gentilicios, incluso antes de que existiera la ciudad como estado. Entonces, ¿qué definía jurídicamente a la familia? Hasta aquí hemos visto que la familia romana no se organizaba en torno al afecto ni únicamente a la sangre, sino alrededor de la potestas del pater familias. Y esto nos lleva a la pregunta clave: ¿qué era lo que realmente definía jurídicamente a una familia en Roma? La respuesta pues es fundamental, porque no toda relación de sangre producía efectos jurídicos. Por eso los romanos pues distinguieron dos formas de parentesco: la agnaxio, que es en latín, pero en el derecho la conocemos como la agnación, que es el parentesco jurídico fundado en la sujeción de varias personas a la potestas de un mismo pater familias. Se transmitía exclusivamente por la línea masculina y constituía la base de la familia desde el punto de vista del derecho romano, con plenos efectos jurídicos. Y también la cognaxio, que es en latín, pero que en el derecho la conocemos como la cognación, que era el parentesco natural o de sangre que comprendía a todas las personas emparentadas y no había distinción de sexo. Sin embargo, en la Roma primitiva, la cognación no producía por sí sola los mismos efectos jurídicos que la agnación, ya que no implicaba necesariamente la sujeción a la potestas del pater familias. Si estos conceptos todavía no te quedan del todo claros, no te preocupes, porque cuando lleguemos justamente a este tema, pues lo vamos a explicar con mayor claridad. En este punto no analizamos a la familia romana como un grupo social, sino a la institución familiar romana, que son las reglas jurídicas que estructuraban la autoridad familiar y que tenían efectos jurídicos concretos. La familia era la base, pero no era el único nivel de organización social en la Roma primitiva, porque cuando varias familias se reconocían como descendientes de un mismo antepasado, se agrupaban en lo que los romanos conocían como la gens. La gens es la agrupación de varias familias autónomas cuyos pater familias se consideraban descendientes de un mítico antepasado común, real o mítico. Este antepasado originario se vinculaba a un espíritu protector del grupo familiar, claro, a lo largo de las generaciones, que se le denominaba genius y que simbolizaba la continuidad y unidad de la gens. El origen de la gens ha sido objeto de discusión doctrinal, porque para algunos autores, pues en realidad la gens fue una institución artificial creada por el Estado romano con fines políticos y sociales.
pero para otros, en cambio, se trató de una agrupación natural de familias unidas por la creencia de un antepasado común, como ya se los he explicado. El término gens deriva del latón gigno, que significa engendrar o dar origen, y de ahí su relación con ideas como familia, estirpe o tronco común. A pesar de esta unidad de origen, cada familia conservaba su autonomía jurídica, aunque todas se reconocían como ramas de una misma gens. Las familias agrupadas en una gens compartían un culto religioso común, denominado Sacra Gentilicia, es decir, el conjunto de los ritos mediante los cuales la gens rendía culto a los dioses, a los espíritus protectores de su origen común. Asimismo, las gentes, es decir, varias gens, pues, tuvieron una función social y política fundamental, porque de ella surgió la clase gobernante durante los primeros 4 siglos de historia de Roma. En este video nos detuvimos a entender cómo funcionaba la familia romana y por qué fue tan importante para la forma en que Roma se organizó jurídica y socialmente. Hablamos del pater familias, de la potestas, de cómo ese poder daba estructura y orden a la vida familiar. Hablamos de las distintas formas de parentesco y de cómo varias familias podían agruparse en una gens a partir de un origen común. Todo esto nos muestra que en Roma la familia no era solamente un grupo de personas que vivían juntas, sino una institución con reglas, con autoridad, con consecuencias jurídicas reales que influyó directamente en el desarrollo del derecho romano. Entender estas bases pues, nos va a permitir ver con otros ojos muchas normas e instituciones pues, que de otra manera nos van a parecer extrañas o desconectadas de la vida cotidiana. Esto es el canal del estudio, donde aprender nunca ha sido tan fácil. ¡Gracias! Si este contenido te fue de ayuda y quieres ayudar el crecimiento de este canal, te invito a que le des like al video. Pues este gesto nos va a ayudar muchísimo a que el algoritmo se lo muestre a más personas que estén interesadas en el derecho romano. Y si ahorita vas con el tiempo contado, recuerda que puedes guardar este video para escucharlo después como repaso. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por acompañarme en este recorrido por el derecho romano.